Bueno, yo quiero dende yo, en primer lugar, resaltar la importancia del FECHU. Non é fácil para ninguna institución organizar concellos internacionales año tras año, y dende yo para la academia tampouco, pero tenemos la suerte de que les xornais de estudio pues tienen siempre una buena respuesta por parte de los investigadores. Siempre contamos con investigadores de otras universidades de fuera de España y de dentro de España, aparte de la xente que está na Universidad de Oviedo, una propia academia, y además año tras año tienen una buena acogida de público. Por lo tanto, digamos que estamos especialmente satisfechos con la organización de les xornadas. Les deste año son de temática libre. Esto quiere decir que no hay un tema monográfico. Les del año pasado, les del 2008, tenían una temática concreta porque dedicáronse al primer Concello Internacional de Historia de la Lingua asturiana. Algunas de las comunicaciones o de los traballos que se presentaron nese Concello Internacional del año pasado pues están as orellas ya en el número de la revista, en el número de la 101 de Letras Asturianas que se va a presentar después. Y les xornales del año que viene, les del 2010, van a dedicarse a hacer un homenaje al profesor García Arias. Entonces, de este año, que están entre esas dos fechas importantes para nos, desde el 2008 y desde el 2010, pues son de temática libre. Tienen un programa delante. Los xornales van a hacerse los días 3, 4 y 5, en sesión de tarde los 3 días. Entamamos a las 16:30 y bueno, finanse a última hora de la tarde. Tienen los 3 días más o menos la misma estructura. Contamos con 4 ponencias y 18 comunicaciones. Les ponencias, la del primer día, que lle con la que vamos a abrir les xornales, va a estar a cargo de Fernando Sánchez Miret, que lle un profesor de filología románica de la Universidad de Salamanca, pero que tiene una larga experiencia investigadora y docente en universidades extranjeras, como son la de Würzburg en Alemania, la de Padova en Italia, la de Viena en Austria o la de Timișoara en Rumanía. Forma parte del comité científico de la Société de Linguistique Romane y es, digamos, una de las figuras más importantes del ámbito hispánico dentro de lo que es la filología románica, en el sen de estudio comparativo de las distintas lenguas románicas. Entre los dos trabajos destaquen los dedicados a la dictonación románica. Hizo la su tesis doctoral justamente sobre eso, sobre la dictonación en todas las lenguas románicas, y la ponencia está vencellada a esta temática que él conoce muy bien y que viene trabajando desde hace tiempo, y de ahí él va a venir a hablarnos sobre la hipótesis de la dictonación asturiana anterior igual a la luz de la romanística. O sea, la dictonación del asturiano en esas circunstancias, pero teniendo en cuenta y buscando una explicación a partir de la comparanza que va a hacer con las otras lenguas románicas. La segunda de las ponencias es la que abre las sesiones del miércoles, la de Vicente Marcete Rodríguez, que viene de la Universidad de Jaén, donde es profesor, y Marcete es especialista en la lengua asturiana medieval, sobre todo la que tiene que ver con la parte sur del dominio lingüístico. Hizo la su tesis doctoral sobre el sistema consonántico del asturionés na domina medieval. Y en relación con esa temática que él conoce bien, pues va a falarnos de la representación de los sibilantes en la documentación notarial leonesa en el paso del latín al romance. Temática en la que lle dende luego un gran especialista. El xueves día 5, la sesión del xueves ábrese también con otra ponencia, y en este caso lle la de Michele Loporcaro, que lle un bien de la Universidad de Zúrich, y lle fundamentalmente un italianista y romanista, o sea, especialista en todo lo que tiene que ver con la historia de la lengua italiana, pero en su relación con las otras lenguas románicas.
El va a falarnos de un tema que conoce moi bien, que é sobre el anicio del neutro, de les concordancias del neutro en asturiano, pero introduciendo, inseriendo la perspectiva comparativa tamén. En zonas de Italia hai construcciones asemellades a les nueces, conocen tamén el neutro en materia e en outras linguas románicas, e él va a falar del neutro en asturiano a la luz de lo que pasa en las otras linguas románicas. Y esas sesiones del xueves zárranse con la cabera de les ponencias, en este caso de Ángel Iglesias Ovejero, que viene de la Universidad de Orleans. Iglesias Ovejero foi profesor en distintas universidades franceses, foi catedrático de la Universidad de Orleans e en estos momentos é catedrático emérito. Fizo la súa tesis doctoral sobre la fala del rebollar en Salamanca, que é unha de les fasteres máis urelles del dominio lingüístico astur, e siguió traballando e tiene numerosos artículos vencellados a esta temática, e va a falarnos de lo que é la situación actual de la fala del rebollar, analogías y contrastes con las hablas extremeñas. Y una persona especializada en dialektología, también en paleobiología y en onomástica. Estuvo trabajando, por ejemplo, dentro del proyecto internacional Patrón. Por lo que finca a les comunicaciones, hay comunicaciones como asociadas en estos casos en los que la temática es libre, que son de un perfil más lingüístico. Hay otras que son de un perfil más literario y hay después otras que finquen otros aspectos vencellados con la lengua y con la cultura asturiana. Entre, por ejemplo, las que tenemos el primer día, entre las que son más de perfil lingüístico, pues están las de Clara Prieto en Trialgo, reflexiones sobre la marca preposicional del osito directo en asturiano, o la que zarra es sin mesmo día les sesiones, que es la de García Arias, sobre los continuadores del sufijo del latín ulus. Y bueno, hay otras, yo creo que puede ser en el programa, como la de Carlos Rubiera, o como la que tenemos sobre la lengua asturiana en el libro de acuerdos del Concello Navilés del siglo XV, que es el xueves día 5. Hay distintas comunicaciones que finquen a la toponimia, que finquen al léxico. El día 5 tenemos también otra de Nicolás Bartolomé Pérez sobre la regulación jurídica de la lengua en Castilla y León, y monográficamente las sesiones del miércoles 4 están dedicadas a la literatura asturiana, salvo lo que lleva la ponencia que abre la sesión, que es, como decían antes, de Marcel Rodríguez. Entre esas comunicaciones dedicadas a la literatura asturiana, pues tenemos la de Miguel Ramos Corrada sobre la poesía asturiana a juicio del modernismo, otra de Santori, de Vicente García Oliva, de Marta Mori, de Paula Pulgar o de Aurelio González Obies, que todos ellos van a tratar sobre distintos aspectos de la literatura asturiana. O sea que yo creo que es un programa pues completo, en lo que finca a la lengua y a la literatura. Queda algún otro aspecto del que nos va a hablar ahora Carlos Lastra, y nada más decir por la parte de mío que va a hacerse en la propia Facultad de Filología una exposición de libros del fondo editorial de la Academia, donde van a estar no todo el fondo editorial de la Academia, porque eso es imposible por razones de espacio, pero sí, digamos, lo más importante de lo que tiene que ver con la lengua y con la literatura. Pues los últimos números de las revistas, la librería lingüística, la librería académica, la colección de fontes, los cartafones de literaturas que decía, la librería facsimilar, bueno, etc. Y desde yo, pues también, lógicamente, las últimas caberes publicaciones, como el Y3 101, y también el cuarto número o cuarto volumen de las propuestas etimológicas de García Arias, que, como saben, es el diccionario histórico etimológico
de la lengua asturiana y del que acabamos de asolellar en este momento